Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Nao y hoy les voy a contar la historia que les tenía pendientes. ¿Cómo me diagnosticaron o cómo recibo el diagnóstico? De pronto un poco cansada de que no me dieran un diagnóstico final, decidí ir donde un neurólogo particular, pero no me puede ayudar mucho porque no tiene imágenes como recientes, entonces me manda que me haga una resonancia magnética. Es ahí donde voy a mi EPS y pido cita con mi médico de familia, me refiere a un neurólogo. Ya saben ustedes o se imaginarán que para un especialista o para ir con un especialista por la EPS te tomas más o menos unos 3 meses, si no es más. Logro que me den la cita con el especialista y cuando llego a la cita el doctor me ve caminar cuando entro y me pregunta el nombre y después me dice, ¿a usted le dio polio? Y pues yo me quedé como así, pues ni siquiera ha visto mi historial médico y el señor me está preguntando si me dio polio. Entonces me quedé como que en shock un ratico y le digo yo, no, es que fui donde un médico particular y me dice que necesito una resonancia magnética. Y el doctor pues se molestó mucho, me dijo que él no puede ir a mi trabajo y decirme cómo hacer mi trabajo y me niega la resonancia magnética. Entonces que lo único que él puede hacer es mandarme unos rayos X. En ese momento me sentí muy decepcionada porque pues venía esperando esa cita por tanto tiempo para que el doctor dijera que no podía hacer mucho. Entonces yo paro de buscar, me quedo en stand-by, digamos, durante un tiempo y así pasan 6 años hasta cuando quedo embarazada. Cuando quedo embarazada tengo 28 años. Es ahí cuando los doctores deciden de pronto ir un poco más profundo y me empiezan a hacer estudios especializados, me mandan a hacer resonancias magnéticas por medio de contraste, angiografía y descubren, el médico de ese momento, el neurólogo, me dice que lo que yo tengo es una paraparesia espástica tropical llamada HTLV1. Este diagnóstico en ese momento para mí fue como algo aterrador porque todo lo que me decían es progresivo, vas a ir perdiendo poco a poco la movilidad, puedes llegar a perder la memoria, o sea, demasiado debilitante para mí. Pero lo más grave del momento era que yo tenía un bebé con 1 mes de nacido y yo pues siendo madre soltera era la que me tenía que encargar de todo, de todas sus necesidades. En ese momento llamé a mi hermana y le dije que necesitaba hablar con ella, que él iba a contar cómo habían salido todos los exámenes y después de contarle todo le hice prometer que no le íbamos a decir a nadie, porque yo sabía que si mi mamá o mi papá se daban cuenta de todo lo que estaba pasando, lo más probable era que ellos se viajaran para Colombia. En ese momento vivía yo en Colombia y pues yo no quería eso, yo quería esperar a ver cómo iba a avanzar toda la enfermedad y sin preocupar a nadie. Lo grave del diagnóstico no era solo lo que causaba la enfermedad, sino que me dijeron que probablemente a mi hijo se le iba a desarrollar, porque era como un virus que se había alojado en mi médula espinal y su forma de transmisión era como se transmite el VIH, por transmisión sexual o por la sangre o de la leche materna. Y yo no podía con eso, o sea, para mí era como que no lo podía creer, que yo era responsable de eso. Entonces, por eso era tan difícil escuchar ese diagnóstico. Y así pasaron 4 años, preocupada en cada cita de que todo estuviera dándose bien, que mi hijo estuviera bien, pero yo sentía que 4 años era demasiado tiempo. Y siempre con el pendiente de que está bien, todo está bien, decido definitivamente cambiar de médico. Cambio de neurólogo y cuando llego donde el neurólogo me dice que si me hicieron el examen que confirma la paraparesia espástica. Lo que no sé, que a mí me habían hecho un montón de exámenes que no sabía si dentro de esos estaba la paraparesia. Entonces, como era con el mismo sistema de salud o con la misma EPS, pues ellos podían ver todo el historial y no aparecía el examen. Me manda este examen, que es un simple examen de sangre para confirmarlo, y a los 3 días me llegan los resultados eran negativos. Yo no me quise ilusionar en ese momento, dije yo, bueno, tal vez es otra cosa, tengo que esperar a que el médico me atienda. Llego donde mi médico a recibir los resultados, él me explica
lo que significan los exámenes. Me pregunta si yo los había visto, le digo que sí, pero pues que no entiendo mucho. Entonces me dice que yo no tengo paraparesia espástica, que el examen es negativo. A mí o sea, como que se me nubló todo. Yo me quedé como en blanco y me dice, él sigue hablando y me dice que ese diagnóstico fue un diagnóstico muy irresponsable, que hay una responsabilidad médica antes de un diagnóstico como ese, que si yo deseo poner alguna demanda o algo, yo podía hacerlo. Y en mi mente solo quedaba de que ya estaba el milagro hecho. O sea, le dije, por lo que yo siempre había orado, que era que mi hijo estuviera bien, ya yo lo estaba escuchando, era recibir el diagnóstico de que mi hijo nunca iba a padecer eso porque yo no lo tenía. Entonces para mí fue suficiente. Es ahí cuando él me dice que vamos a empezar con los exámenes, me empieza a hacer una nueva resonancia, angiografías también por medio de contraste, y un mes después descubren que lo que tengo es la malformación arteriovenosa medular, que no quiere decir que el diagnóstico sea más alentador, porque igual es progresiva, tiene sus limitantes, voy a padecer ciertas cosas a medida de que va pasando el tiempo, pero para mí el solo hecho de saber de que no tenía la otra enfermedad, de que mi hijo no lo iba a tener, yo no le di tanta importancia. El resumen de toda esta historia es que no nos conformemos nunca con un solo diagnóstico. Si algo no nos cuadra, si sentimos que lo que nos están diciendo concuerda en unas cosas pero no en otras, tomemos una segunda opinión. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharme, por permitirme que yo pueda expresar un poquito, y esto es una especie como de catarsis. Aquí uno se va desahogando y es chévere porque va sanando cositas. Para todos los que padecemos una discapacidad, este tipo de cosas nos alivian un poquito la carga que ya tenemos. Curiosamente, el alma como que se desahoga y todo se siente más ligerito. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir y darle like. Un fuerte abrazo, nos vemos, bye.